Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, eso que el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos cuantos lo oían se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Los pastores se volvieron glorificando y alabando al Dios Todopoderoso por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Palabra del Señor. Pueden abrir sus ojos. ¿Quién como Dios? Podríamos decir que la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia es una síntesis de lo que es el tiempo de Adviento y lo que es el tiempo de la Navidad. Síntesis del tiempo de Adviento porque el tiempo de Adviento es la espera del Mesías, pero es una espera que se cumple, es algo que se prometió pero que se cumple. Dios todo lo que promete lo cumple, y Dios prometió al pueblo de Israel un Mesías y así lo cumplió. Y lo que celebra hoy la iglesia, la fiesta de la Sagrada Familia, es precisamente el cumplimiento total de lo que es la promesa divina desde hacía muchísimos siglos, desde hacía muchísimos años. Es el nacimiento del niño Dios al lado de la Virgen María y de San José. No nos vamos a meter a tocar problemas apologéticos, pero quisiera sencillamente como tocar superficialmente de que la Virgen María y San José jugaron un papel fundamental dentro del nacimiento de Cristo, aparte de que la Virgen María es biológicamente su madre, para que los pastores y los magos reconocieran al niño. Era fundamental también la presencia de María y de José. Dios desde toda la eternidad quiso una familia. No solamente Él, que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es un Padre, es Hijo, y el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, sino que además de eso quiso tener una familia terrenal, una familia de padre, de madre y por supuesto el Hijo eterno de Dios en la mitad. El centro como tal de la Sagrada Familia es el niño Jesús, por supuesto, pero si Dios quiso una familia y en esa familia quiso tener una madre y un padre, nosotros tenemos que tratar de meditar, de contemplar y de ser como los pastores de Belén, de ir corriendo, de ir apresuradamente al pesebre de Belén a contemplar la manifestación divina. Es lo que podríamos llamar en teología la epifanía, es decir, la manifestación de la divinidad, la manifestación de Dios. Dios se manifiesta en las apariencias carnales de un niño indefenso, un niño que necesita, depende de una madre y de un padre. Es lo que vamos a tratar de meditar en el día de hoy. El próximo domingo, 1 de enero, pues vamos a contemplar la maternidad divina, como ya lo decía David ahora, que es una fiesta muy importante y empieza el 1 de enero porque el 1 de enero tiene que empezar, el año tiene que empezar pues bajo la custodia, bajo el amparo, bajo el manto maternal de nuestra Madre Santa. No es por algo coincidencial, sino por algo diosidencial.
algo que Dios ha querido. Esa fiesta de la maternidad divina no siempre ha sido en la iglesia así. Más o menos unos 60 años se colocó, porque principalmente era la fiesta de la presentación del niño Dios en el templo. Pero la iglesia lo ha querido colocar el 1 de enero como la maternidad divina. Empezar el año con la maternidad divina. El mensaje que nos quieren colocar es que todos nos metamos como pollitos debajo de las alas de la gallina, para ser protegidos y empezar un año bajo el amparo de Nuestra Señora. Y nosotros, como esclavos de la Virgen María y como hijos de la Virgen María, sí que es necesario que nos pongamos debajo del manto de Nuestra Señora. El evangelio de hoy es un evangelio, de la fiesta de hoy, que es la Sagrada Familia. Se nos presenta el evangelio según San Mateo. Este año empezamos a leer el evangelio de San Mateo, que es el ciclo A, que la iglesia en su enseñanza, en su pedagogía, nos tiene para este año. Y en este evangelio de San Mateo que escuchamos hoy, los que fueron a misa hoy, se dieron cuenta de que el protagonista más o menos era ¿quién? San José. ¿Por qué era protagonista San José? ¿Por qué? Claro, porque el ángel se le aparece ¿cuántas veces a José? 3 veces en el relato de hoy. Más cuando le dijo que no tuviera miedo, sino que tomara a la Virgen María como madre, como esposa, perdón. Son 4 veces las que el ángel se le aparece a José. A la Virgen María solamente una vez, pero a San José 4 veces. Eso tiene toda su importancia. Eso es lo que vamos a tratar de meditar. Entonces, ¿por qué les hablé así como una especie de síntesis de todo este tiempo? Porque la fe de la iglesia, o más bien, todo lo que la iglesia enseña está ahí en el pesebre de Belén. Todo lo que Dios ha revelado está ahí en el pesebre de Belén. Todo lo que Dios ha querido dar al hombre lo podemos encontrar en el pesebre de Belén. En el ejemplo de su madre, en el ejemplo de su padre San José, en el ejemplo del divino niño Jesús. Si nosotros quisiéramos definir la espiritualidad de Lazos de Amor Mariano o la espiritualidad de la iglesia, podríamos decir la espiritualidad del pesebre de Belén. Si le pudiésemos dar nosotros un nombre a la espiritualidad que nosotros llevamos, que es la espiritualidad de la consagración total a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, podríamos decir que es la espiritualidad del pesebre de Belén. Es decir, que nosotros estamos cumpliendo lo que cumplieron los pastores. Los pastores fueron movidos por interiormente, pero también porque tuvieron los ángeles que se les presentaron y les dijeron: ha nacido el Mesías, ha nacido el Hijo de Dios, vayan y contémplenlo. Nosotros de igual manera se nos presentó el niño Dios, se nos presentó por supuesto la Virgen María, se nos presentó por supuesto a San José, y nosotros hemos ido apresuradamente en nuestro caminar, en nuestro proceso de conversión, buscando el pesebre de Belén, consciente o inconscientemente. Pero ahí está la espiritualidad, en síntesis, de lo que la iglesia o Dios mismo nos ha querido dar a través de la Santa Madre Iglesia. En ese contexto tenemos que decir de que la familia es fundamental, que la familia es esencial. Así como María, como José, como el divino Dios son esenciales para la vida espiritual, para nuestro proceso de conversión, para nuestra vida en sí, es muy importante la familia.
La familia como papá, la familia como mamá, la familia como unos hijos. Y rápidamente voy a tratar de meterme a la espiritualidad de la familia y que podamos absorber, abstraer la enseñanza para que nosotros la podamos vivir. Que nosotros podamos experimentar el amor divino de Dios en el pesebre de Belén, pero que también nos sintamos amados en el pesebre de Belén, pero que también nos sintamos amados en nuestro pesebre humano, que es nuestra familia. Porque es que quizá nosotros a veces caemos en dualidades. Una dualidad es una cosa apartada de otra. Podemos vivir apartados espiritualmente de nuestra vida humana, de lo que somos nosotros. Es lo que nosotros, o lo que el Papa Francisco en algún momento ha insistido mucho: no se olviden de dónde vienen. No se olvide de dónde vienen. Y nosotros muchas veces, o quizá en algunas ocasiones, nos olvidamos de dónde venimos, que hemos venido de un hogar, que hemos venido de una familia. Una mamá que se ha sacrificado por nosotros, un papá que se ha sacrificado por nosotros, unos hermanos que se han sacrificado por nosotros. Pero bien, en el contexto social que nosotros tenemos, vemos que se ha tratado de modificar el concepto tradicional de familia. Ya la familia no es papá, ya la familia no es papá, mamá, hijos, sino que la familia puede ser cualquier cosa. La familia puede ser papá, hombre, hombre, papá, papá. La familia puede ser mamá, mamá. La familia puede ser papá, papá, mamá. La familia puede ser mamá, mamá, papá. En Brasil hace unos 3 meses aprobaron ya el matrimonio entre 3 personas. Se está adelantando en Brasil para que el matrimonio se pueda dar con animales, o sea que una mujer se puede casar con un caballo, y si adopta un niño o tiene un niño, entonces eso se considera como una familia. La ONU misma ha dicho de que hay más o menos 230 formas de género. Eso es el fondo, que quiere decir que se modifica el concepto de familia. El cardenal alemán Müller ha insistido en estos días mucho, o ha denunciado de que al pueblo americano, especialmente al latinoamericano, a los países latinoamericanos, se está tratando de imponer a como dé lugar la ideología de género. Entonces, la ideología de género ha tratado de modificar el concepto tradicional de familia. Y entonces, a los que consideramos que la familia debe ser papá, mamá e hijos, pues de esa forma entonces nos dicen, nos señalan, y la sociedad incluso nos excluyen, diciendo que somos unos retrógrados, unos anticuados, unos atrasados. Inclusive nos dicen, son unos limitados, porque la familia que ustedes imitan, refiriéndose a la Sagrada Familia de Nazaret, es una familia no convencional, es una familia no verdadera, porque el papá no es el verdadero papá del niño. Es decir, San José no es papá biológico de Jesús, evidentemente. La mamá es una niñita de 14, 15 años que fue embarazada, y eso no es lo ideal. Entonces, de esa manera, la familia que ustedes siguen, la familia que ustedes sí tratan de imitar, no es tampoco la más buena. Dicen eso. Tratan de, por todos los medios necesarios, modificar lo que es la familia. Pero la familia es lo más importante que nosotros podemos tener. La familia es lo más importante que Dios se pudo inventar. Y es que es la esencia,
y es que es el fundamento de toda la vida. No hay vida si no hay papá y mamá. De un papá y otro papá no sale la vida. De una mamá y otra mamá no sale la vida. De un caballo, de un perro y una mamá no sale la vida. Y este pago. La vida sale de papá y mamá, los hijos salen de papá y mamá y son fundamentales. Y Dios quiso tener una familia porque nos quería enseñar cómo es la familia, cómo debe ser la familia. Aparte de ser biológica, como papá y mamá, Dios pudo haber el Padre pudo haber anunciado, mandado al ángel a anunciar a la Virgen María como lo hizo, pero no hubiese necesidad de que se le anunciara a San José. Estrictamente, San José estrictamente no tendría que estar ahí. Podría nacer, inclusive uno podría decir, hasta bueno habría sido como ejemplo para las madres solteras. Pero no es así. Dios quiso una familia y la quiso porque Él que es sabio, Él que conoce, Él que es la sabiduría, pues sabe que es lo esencial y por eso lo ha estructurado a partir todo desde el pesebre de Belén, que es María, José y el divino niño Jesús. Muy bien, entonces tendríamos que decir de que la Virgen María es madre de Dios completamente, del divino niño. Es madre de Dios. Y tendríamos que aclarar eso de una vez. Es madre de Dios, porque algunos hermanos separados, si no todos, o más bien en la historia de la iglesia viene una herejía que empezó Nestorio, cuando él empezó a separar las dos naturalezas de Jesús y poner una naturaleza aislada de la otra, y terminó diciendo que la Virgen María no era Theotokos sino Cristotokos, es decir, no era madre de Dios sino solamente madre de Jesús, hombre, solamente de Jesús el terrenal, pero no del divino. Y hoy evidentemente pues también el protestantismo tiene esa herejía, pero lo peligroso es que algunos católicos también están con el escrúpulo de que la Virgen María no es madre de Dios, sino que es madre de Jesús solamente. Y tendríamos que decir la Virgen María es madre biológica y espiritualmente de Dios. Espiritualmente de Dios también. Es madre del Verbo eterno, es madre de la persona total de Jesús, que tiene dos naturalezas, humana y divina. Y San José es padre, no biológico, pero padre con todo el título de Jesús. Y por eso la importancia de las 4 apariciones del ángel a José, porque José, siendo obediente y siendo el hombre más justo, obedeció completamente al ángel y obedeció desarrollando su paternidad. Un padre, ¿qué hace? Un padre protege, un padre cuida, un padre alimenta, un padre le coloca el nombre a su hijo, y así se lo dijo el ángel a José: tú le pondrás por nombre Jesús. Cuando el ángel le dice a José que él le va a colocar el nombre, ahí el ángel le da la total paternidad sobre el niño. O sea que San José es verdadero padre de Jesús, es papá de Jesús, es papá de ese niño que es nuestro Mesías. Y el divino niño, pues ahí nos hemos quedado hablando durante todos estos días, en este tiempo de Adviento y en este tiempo de Navidad. Pues es el tesoro nuestro, es lo que estábamos esperando, es el tesoro, es el oro, es nuestra reliquia más sagrada, es lo esencial de nuestra vida. En ese sentido, en esa descripción de lo que es la familia, entonces tendríamos que decir de que
Hay tres conceptos fundamentales que no pueden faltar en una familia. Y esos tres conceptos son la educación, la virtud y la verdad. La educación, la virtud y la verdad. Cuando un papá y una mamá, cuando un hombre y una mujer deciden casarse, cuando van al cursillo prematrimonial o cuando van al retiro espiritual para casarse, etcétera, se dan cuenta de que es una obligación total de ellos como papás, cuando tengan hijos, educarlos. Es fundamental y es esencial y es una responsabilidad que es indelegable, o sea, no se le puede delegar a nadie. Si bien padrino y madrina pueden estar ahí como complemento, no se le puede delegar eso a los padrinos. Es una tarea esencial de los papás. No es delegable a la parroquia para que la parroquia le eduque el niño. No es delegable incluso al colegio, a la escuela. No es delegable inclusive al colegio de lazos. Primeramente es obligación de los papás. Todas las otras instituciones es complementario y esenciales sí, pero fundamental y esencial es la obligación de los papás de educarlos en todo, pero más importante en lo espiritual, en la fe. Y es fundamental y a veces no se tiene ese concepto claro. Y podríamos decir, miren, cuando un niño nace, el niño es el ser más indefenso que pueda existir, más dependiente de lo que pueda existir. El niño lo necesita todo. Si el niño no tiene papá o no tiene mamá, el niño se muere. Se muere. En cambio, si usted ve, ¿quiénes son ganaderos aquí? Bueno, ¿quiénes han visto vacas? ¿Quiénes han visto nacer un ternerito? Yo estuve hace algunos años en Trujillo Valle, haciendo apostolado hace unos 4 años, y yo no me la creía cuando me decían, es que el ternero no se para hasta que no se pegue de la ubre de la mamá y succione, tome, chupe la calostra, ¿es que se llama? El calostro, la calostra. Yo no me la creía y estaba ya en donde se ordeñan las vacas, un ordeñadero, creo que se llama así, y había al lado una vaca que había dado a luz en ese momento. No la vimos nacer porque llegamos un poquito tarde, pero vi yo el ternerito ahí acostado tratándose de parar, y trate de separar, y trátese de parar, y trátese de parar. Cuando menos pensó, se pegó ahí, se paró como por arte de magia, así, con 2 chupaditas que le hizo la ubre de la mamá, y se paró, y ya nunca más va a depender de la mamá. Ya puede comer pasto, lo que quiera, ya puede estar creciendo por ella misma, alimentándose por ella misma, etcétera. El niño no puede hacer eso. El niño se requiere de muchos años para que vaya adquiriendo eso. Y así en todos los animales. Un pajarito tiene 1 mes y ya aprendió a volar. En cambio, un niño necesita de años para poder aprender muchas cosas o para poder depender de sus propias fuerzas. ¿Por qué le hago esta diferencia?
porque los animales no son familia. En cambio, nosotros los seres humanos sí somos familia. El núcleo de papá, mamá, hijo es familia. En los animales no hay familia porque no hay alma espiritual. En nosotros hay familia, podemos tener familia porque hay alma, hay espíritu, hay un vínculo espiritual. No es solo biológico, que mi mamá me dio la vida y que mi papá me dio la vida y que tengo unos hermanos biológicos. No es solamente lo biológico, es lo espiritual, porque es que la mamá y el papá están haciendo un vínculo espiritual que no se acaba nunca. Es un vínculo espiritual que no se acaba ni en la eternidad. No se acaba. Cuando papá y mamá están y el niño crece por la educación de papá, por la educación de mamá, cuando el niño aprende de sus papás todo lo necesario por aprender, cuando crece, cuando ya los papás están viejitos y quizá cuando los papás se mueren, ¿son necesarios los papás aún? Si los papás se mueren, ¿son necesarios aún después de muertos? Claro que sí, porque todo lo que ellos enseñaron en vida, la memoria lo trae al presente y nosotros no nos dejamos llevar por cosas de la sociedad, porque ellos fundaron en nosotros, en su ejemplo y en sus palabras, fundamentos, principios, valores, verdades. Todo lo que ellos nos enseñan o todo lo que ellos nos enseñaron, eso no se olvida nunca. Y eso es lo que permanece. Es decir, que el papá sigue siendo papá después de muerto. Eso quiere decir que la mamá sigue siendo mamá después de muerta. Porque el recuerdo que nos queda a nosotros es lo que tratamos de imitar. Es lo que nosotros tratamos de vivir por lo que ellos nos dieron, por lo que ellos nos dan. Mire lo importante de la familia en la parte de la educación. Por eso es importante que los papás desde niños, desde pequeñitos, no esperemos a que tengan 12, 13 años a empezarles a formar en la fe o a empezarles a formar en los principios o en las virtudes o en las verdades, porque a esa edad ya no hay nada que hacer, es muy difícil. Esa edad ya empieza la rebeldía, esa edad empieza ya, si él no tiene soporte, no tiene principios, no tiene valores, ya es muy difícil a esa edad. Al niño se le tiene que empezar ahí, desde pequeñito. ¿Desde qué edad? Desde pequeño, desde que lo están amamantando inclusive. Lo espiritual es un vínculo impresionante que no requiere edad. Ya desde la tierna edad del bebé se le puede enseñar todo. Y si lo hacemos desde ahí, entonces podemos decir más adelante que los niños van a seguir lo que le enseñaron sus papás, lo que vieron, pero también como ejemplo de papá, pero también lo que dijeron los papás, porque tiene que estar en coherencia con lo que dicen, pero con lo que hacen. Es muy imposible para un niño ver que el papá le dice, no tome, no haga esto, no diga mentiras, cuando el papá sí lo hace y el niño está viendo eso. Si el niño ve eso, el niño no va a estar bien. El niño está viendo una dualidad, el niño está viendo una incoherencia, y viendo esa incoherencia, el niño no va a crecer bien, va a crecer con vacíos. Entonces a los niños hay que educarlos desde la tierna edad, y es un compromiso esencial. Es lo que nuestro Señor se sometió humildemente en el pesebre de Belén. Él siendo Dios, Él siendo la sabiduría, Él que lo conoce todo, se sometió a la Virgen María y a José para que le enseñaran todo. Y Él que lo sabía todo, se sometió a que le enseñaran todo. La Virgen María, que sabía que era Madre de Dios, que era inmaculada y que tenía la ciencia infusa y que lo conocía prácticamente todo lo que el Padre le permitía conocer, y que en dignidad es mucho más elevado que San José. La Virgen María se sometió a San José
Y San José, que en dignidad es inferior a la Virgen María y a Jesús, pudo cumplir completamente los designios divinos, porque él en su humildad y en su sencillez se sometió a esas dos personas. Entonces mire que la educación no es solamente de padres a hijos, sino que la educación es un círculo. La educación es que la esposa puede aprender del esposo, que el esposo puede aprender de la esposa, y que los papás pueden aprender de sus hijos. Pero para eso se requiere virtud. Si no hay virtud, eso no es así como tan bonito como lo estamos narrando. La esposa no aprende del esposo si no hay virtud. Si no hay humildad, la esposa no aprende del esposo. Si no hay humildad, si no hay sencillez, si no hay esa docilidad, el esposo no aprende de la esposa. Si no hay humildad, si no hay sencillez, si no hay docilidad en los niños no van a aprender de sus papás. Por eso es necesario la educación, que haya una permanente formación entre todos, pero para que haya educación debe de haber virtud. Es decir, se da educación para educar en virtud, para poder que los conocimientos que se vayan a dar, la virtud los absorba. Que los niños lo absorban, que los niños lo reciban, que la esposa lo reciba, que el esposo lo reciba. ¿Y fundamentada en qué esa virtud? Fundamentada en la verdad. Porque necesariamente tiene que estar la familia ligada a la verdad. La Virgen María sabía en verdad que era la Madre de Dios, que ese niño que tenía en sus manos era Dios. San José sabía en verdad que ese niño que tenía en sus brazos, que ese niño que se le ha encomendado, es el Hijo de Dios. Y como vivían en verdad, pueden vivir la virtud. Es lo que nosotros hemos dicho, lo que Lazos ha predicado tantas veces. Para que se pueda vivir la virtud es necesario vivir la verdad. Si uno se sale un poquito de la verdad, no se vive la virtud. Si la virtud se vive es porque estamos en la verdad, y la verdad nos lleva siempre a la virtud. Si nosotros no estamos dentro de la verdad de la iglesia, si nosotros no estamos dentro de la verdad que Dios ha revelado, no hay virtud. La obediencia se va, la humildad se va, la pureza desaparece. Todas las virtudes desaparecen, porque es que la virtud se fundamenta en la verdad, Y si la verdad nos lleva a la virtud, la pregunta es: ¿qué tanto estamos viviendo la verdad? ¿Cómo estamos viviendo nosotros la verdad para ser virtuosos? ¿Y por qué digo por qué estamos viviendo la verdad? Porque en la verdad es que nosotros podemos encontrar el camino exacto para poder ir hacia la santidad, para poder caminar en santidad, para poder crecer. Si nosotros no vivimos en la verdad, nuestra vida espiritual decae, nuestra vida espiritual va retrocediendo. Lo pongo más sencillo. Cuando nosotros no vivimos la verdad de lo que somos como seres humanos, como seres que necesitamos de orar, que nosotros necesitamos de una mamá, que necesitamos de un papá, que necesitamos de otros seres, que necesitamos de una comunidad, que necesitamos de la iglesia, entonces nuestra vida se retrocede, nuestra vida se desencausa, nuestra vida se desordena, porque entonces a mí ya no me rige que yo tengo que ser obediente, y yo tengo que obedecer unos mandamientos, y yo tengo que ser obediente a mis padres, y yo que tengo que ser obediente a la iglesia, y yo tengo que ser obediente a mi patrón.
al que me está dando trabajo. Yo no tengo que ser obediente a las distintas entidades. Si yo pierdo en el horizonte ese concepto de verdad, de que yo dependo de unas normas, de que yo tengo que obedecer y de que yo tengo que cumplir una ley, se va la virtud y empieza el caos y empieza el desorden espiritual. Y así en todas las cosas. Entonces, para poder nosotros vivir la virtud, se necesita estar apegados a la verdad. A la verdad que nosotros necesitamos trabajar permanentemente la humildad. La verdad que nosotros tenemos que trabajar permanentemente la pureza. Necesitamos trabajar permanentemente los valores, los principios que nuestra familia nos ha enseñado, para poder crecer en esa virtud que nos lleva hacia la santidad. Por eso es necesario reconocer que la vida espiritual no puede ir por un lado y la vida natural, humana de nosotros vaya por otra. Hay que armonizarla, hay que encauzarla en el mismo carril, en el mismo riel, que las dos vayan unidas. La virtud yo la practico en la verdad de mi familia. La virtud yo la practico en el ejemplo que tengo de mi familia. Por eso es esencial la familia, por eso es esencial que nosotros podamos valorar la familia, defenderla, pero sobre todo vivirla como Dios quiere que nosotros vivamos la familia. Y así como el niño Dios dependió de José y dependió de la Virgen María, nosotros dependamos de nuestros padres, dependamos de ellos en las diferentes etapas de nuestra vida. Partiendo de esto, quisiera hablar ya de una cosa muy importante, que es la perseverancia. Si hay algo importante que la familia de Nazaret nos ha enseñado, es la perseverancia. Por donde queramos mirarlo, la Virgen María, más que nadie sabemos, ha perseverado desde el momento en que fue asombrada por el ángel y concibió en su seno al divino niño, hasta el momento de la cruz. Y no solamente hasta el momento de la cruz, sino en la resurrección, después de la resurrección y en la vida de la iglesia primitiva. Lo mismo San José. El Evangelio de hoy nos narra eso, la perseverancia de San José en el momento en que San José se va a Egipto, le toca volver a Egipto con temor, va a Nazaret, persevera en el plan divino de Dios. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que ha estado viviendo de dificultoso, San José persevera. Y ni qué decir del divino niño Jesús, que perseveró en la pobreza, en la humildad, en la sencillez, en el dolor, desde que fue concebido hasta el momento de la cruz. Y nuestra fe es de perseverancia. Nuestra fe es de perseverar. Y la virtud de la perseverancia es alimentada por la virtud teologal de la esperanza. Usted persevera, uno persevera si hay esperanza. Si la esperanza se desaparece, la perseverancia se agota y se va debilitando. En estos tiempos tan difíciles de diciembre, y que ya estamos finalizando año y que ya vienen unos días de vacaciones, que vienen unos días de paseo, vienen unos días de salir de la ciudad, ir a fincas, ir a muchas cosas, es necesario hablar de la perseverancia. Y es muy necesario hablar de la perseverancia para el próximo año, porque muchos de nosotros empezamos a hacer proyectos, empezamos a hacer planes, tanto económicos como tanto de estudio, como tanto de lo que vamos a hacer incluso en familia. Hay muchos proyectos y esos proyectos tienen que estar fundamentados en lo espiritual, nunca apartados de lo espiritual. Porque si lo apartamos de lo espiritual, se pierde todo, se pierde el norte, se pierde el horizonte, se pierde la verdad. De la perseverancia para nosotros es fundamental, alimentada por la esperanza.
la esperanza de que somos hijos de Dios, la esperanza de que el cielo nos espera, la esperanza de que nuestro trabajo, el ser misioneros, el seguir un camino espiritual, el seguir un proceso de conversión es lo fundamental de nuestra vida. La esperanza nos dice de que nuestra vida no es esta, que nuestra vida es la eternidad. Y si yo fundamento mi vida en que mi vida no es esta, sino que es la eterna, porque esto es pasajero, yo siempre voy a tener en mi corazón, en mi conciencia, en mi mente, en mi pensamiento, lo que es esencial, que es la vida eterna, que es el cielo. Es decir, que nosotros tenemos que aterrizar el cielo a esta tierra. La esperanza se hace carne, la esperanza se ha hecho visible, la esperanza ha vivido con nosotros, que es el divino niño Jesús. No tenemos que esperar a ir al cielo, sino que lo podemos vivir desde este momento, porque esa esperanza, como dice el Papa Benedicto XVI, se ha hecho carne y lo podemos vivir aquí en la tierra. ¿Cómo lo vivimos aquí en la tierra? Pues ya nosotros lo sabemos, pues siendo lo más fieles posible a lo que Dios nos está llamando, a nuestra vocación, a la vocación de ser misioneros. No hay católico, no hay cristiano que no deba ser misionero. Tenemos que ser misioneros, todos. Aunque veamos que la mayoría no lo sean, nosotros estamos llamados por Dios a ser misioneros. Y los papás misioneros con sus hijos, pero misioneros también con los de fuera. Y los hijos siendo misioneros con los de sus papás, pero también siendo misioneros con los de fuera. Siendo misioneros en la comunidad, siendo misioneros en la Iglesia Universal. Es la vocación, dentro de la vocación que nosotros tenemos. Tenemos una vocación particular que cada uno va llevando, sea la familia, sea el sacerdocio, sea la vida religiosa, etcétera. Pero la vocación a ser misioneros, todos las tenemos. Todos, absolutamente todos. Pero esa vocación tiene que estar alimentada permanentemente por la esperanza que se ha encarnado, que es el divino niño. Ese divino niño que tiene apariencia de ser solamente un niño natural, tiene en su trasfondo toda la divinidad, todo el poder, toda la verdad de que es Dios mismo. Y a nosotros en nuestro camino, en nuestro proceso, muchas veces viene las tentaciones, porque tenemos herida el entendimiento, tenemos herido la memoria, tenemos herida la voluntad, y muchas veces se nos pierde de vista que el niño Dios es nuestro más grande tesoro y que lo podemos vivir aquí en la tierra y que es lo fundamental de nuestra vida. Y a veces nos dejamos llevar por unas apariencias, nos dejamos llevar por otras cosas superfluas, superficiales, que no son necesarias para nuestra vida, y se nos presentan de las diferentes formas, en tentaciones de alcohol, en tentaciones de impureza, en tentaciones de soberbia, en tentaciones de rebeldía, de soberbia, en tentaciones de abandonar la vida espiritual, en tentaciones de tibieza espiritual, en tentaciones de cualquier clase. Son apariencias que se nos van mostrando que lo que estamos viviendo no es lo fundamental, pero en verdad es lo fundamental. El niño Dios no parece ser Dios, pero es Dios. Y en eso tiene que estar fundamentada nuestra fe, en eso tiene que estar fundamentada nuestra vida espiritual, en eso tiene que estar fundamentado todo nuestro ser, para que podamos perseverar hasta el final. Que no sea una cosa de emoción como los pastores que fueron y se volvieron, sino que sea una cosa permanente, siendo fieles hasta el final, siendo misioneros hasta el final, siendo misioneros en el baño, siendo misioneros en las reuniones con nuestra familia, siendo misioneros en el paseo, siendo misioneros en la vigilia, siendo misioneros en la Eucaristía, siendo misioneros en los grupos de oración, siendo misioneros en nuestro trabajo, siendo misioneros en nuestro estudio, siendo misioneros en todo momento. Y el misionero tiene a Dios en su corazón. La Sagrada Familia está volcada hacia Dios. San José
y María están volcados hacia Dios. Lo fundamental, lo esencial de la Sagrada Familia es Dios, Dios que está en el centro. Nosotros también tenemos que volcarnos hacia Dios. Nuestra familia se tiene que volcar hacia Dios, hacia el niño Dios. Lazos de Amor Mariano se tiene que volcar totalmente hacia el niño Dios. La iglesia tiene que estar volcada totalmente hacia el niño Dios. Todo de nosotros tiene que estar hacia Dios. Es lo fundamental, es lo hermoso, es lo esencial, es lo verdadero, es la verdad. María y José vivieron con Dios en su seno del hogar durante toda su vida. En ningún instante lo apartaron y no cayeron en ninguna tentación, no se dejaron distraer por nada. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de que nada nos distraiga, de que lo esencial, lo verdadero es el niño Dios, que la verdad, que es el niño Dios, nos dé esa virtud para nosotros poder enseñar, para nosotros poder darle a conocer a otros, para nosotros poder enseñarle a nuestros hijos, pero también enseñarle a los demás. La verdad nos hace virtuosos y la virtud nos hace educadores, predicadores, personas que enseñan a los demás, personas que tienen a Dios en su ser, en su centro, en su corazón, que educan y que viven virtuosamente. Y que así como hablábamos ahora, de que el papá enseña con la palabra, pero sobre todo enseña con el ejemplo, con su vida, nosotros de esa misma manera podamos decir, enseñamos con la boca, pero enseñamos sobre todo con la vida de santidad, con la vida de mortificación, con la vida de virtud, con la vida de radicalidad de nuestro proceso de conversión. No nos podemos distraer un instante, no nos podemos alejar un instante, no nos podemos descuidar un instante. El Señor dice, velad y orad para no caer en tentación. Es cuando más tenemos que estar firmes, es cuando más tenemos que estar alertas, es cuando más tenemos que estar orantes. Y sobre todo en este próximo año, que va a ser muy difícil para Colombia, pero va a ser muy difícil para el mundo entero. No sabemos qué puede pasar, pero es necesario permanecer firmes e incrementar la oración para lo que se nos viene para Colombia. No es desconocido para todo el momento que está viviendo Colombia, pero nosotros viviendo como misioneros una vida intensa de oración, de mortificación y siendo fieles y buscando lo esencial, la verdad que en nuestra vida, podemos transformar la sociedad y podemos transformar el país. Pero necesitamos de la ayuda de Dios, que ese niño Dios viva en nosotros, para que ese niño Dios, que es Dios, pueda obrar en todo Colombia. Yo les quiero pedir que en este momento nos pongamos de rodillas. Que cerremos nuestros ojos. Y pensemos en el pesebre de Belén. Contemplemos el pesebre de Belén. Contemplemos a María, nuestra Madre, Nuestra Señora, dócil a Dios que lo tiene en sus brazos, y dócil a San José. Contemplemos a San José, dócil a Dios, al Dios que tiene en sus manos, y dócil a la mujer que Dios le ha concedido. Contemplemos al divino niño, que es dócil al Padre, pero que es dócil a sus padres terrenales.
dócil al Padre Celestial, porque a la edad de los 12 años se quedó en el templo para cumplir con el plan de Dios, con el plan de su Padre. Pero el mismo Evangelio nos dice que siguió sometido en obediencia a María y a José. Aprendamos del silencio de la Trinidad terrenal, María y José y el divino niño. Y que en el pesebre de Belén podamos nosotros encontrar las fuerzas, el anhelo, el deseo para poder perseverar, para poder dar nuestra vida, para poder sacrificar nuestra vida, para poder volcar todas nuestras emociones, pasiones, sentimientos, entendimiento, voluntad, memoria hacia el pesebre de Belén, hacia el divino niño, hacia el niño Jesús, hacia el niño Dios. Y que nosotros en el pesebre de Belén podamos encontrar la dependencia total de nuestra vida a Dios, a la Virgen María y a San José. Que hoy nosotros podamos entregarle la vida al pesebre de Belén. Que nuestra madre tome nuestros proyectos, que nuestra madre tome en sus manos nuestros deseos, nuestros anhelos. Que la Virgen María tome nuestra vida, que tome nuestro pasado, que tome este 2016, que tome nuestro presente, pero que también tome nuestro 2017. De igual manera San José, que así como protegió a la Sagrada Familia, Él también tome en sus manos nuestra vida para que la proteja, para que la lleve siempre y la tenga siempre unida al corazón de Jesús y al corazón de María. Que Él nos enseñe a ser dóciles, que Él nos enseñe a hacer la voluntad divina, a como dé lugar, como Él mismo la hizo. Y que el divino niño sea nuestro mayor deseo, que el divino niño sea nuestra mayor alegría, que el divino niño sea nuestra mayor riqueza, nuestro mayor tesoro, que el divino niño sea lo único que anhelemos, lo único que deseamos. Que en todo lo que vamos a vivir en el 2017, todo esté volcado hacia el divino niño, todo está volcado hacia nuestra madre y a San José. Entreguemos toda nuestra vida, entreguemos todo nuestro ser, nuestro proceso de conversión, que la Virgen María y San José nos ayuden a convertirnos más fuertemente, que nos ayuden a salir de nuestros vicios, de nuestra miseria más fuertemente y más radicalmente, que nos den la gracia de perseverar durante el 2017 en la vida de la gracia, que nos ayude la Virgen María y a San José a nunca perder al divino niño, que pequemos menos en el 2017 de lo que pecamos el 2016, que ofendamos menos a Dios en el 2017 de lo que le ofendimos en el 2016, que crezcamos en virtud, que crezcamos en gracia, que crezcamos en radicalidad, en santidad. Que este 2017 sea de pura gracia, de gracia santificante. Que este 2017 sea el mejor que hemos tenido en la vida de la gracia. Que este 2017 sea el de mayor santidad.
Que este 2017 sea el de más perdón, que este 2017 sea el de más humildad, el de más pureza, el de más docilidad a las mociones del Espíritu Santo. Que este 2017 sea el de mayor verdad, el año en que mayor hayamos vivido en verdad, que mayor hemos vivido la virtud. Que la casita de Nazaret, que el pesebre de Belén permanezca en nuestro corazón, para que nosotros podamos vivir humildemente, sencillamente, dócilmente, como ellos vivieron. Hoy quiero yo postrarme de rodillas, hoy deposito mi confianza en ti. Quisiera amarte cada día de mi vida y estar en ti, mi Señor, y consumirme de amor, que sin ti nada soy, si tú estás lejos de mi corazón, yo soy nada, yo soy nada. Hoy, aunque solo me quedara, aunque a mí nadie me amara, yo contigo soy feliz. Voy a entregarme sin medida, a entregar toda mi vida. Yo a tu lado moriré. Voy predicando el evangelio, transmitiendo amor eterno, aunque muera en el intento. Nuevamente, consumirme y consumirme de amor, porque sin ti nada soy, si tú estás lejos de mi corazón, yo soy nada, yo soy nada. Hoy, aunque solo me quedara, aunque a mí nadie me amara, yo contigo soy feliz. Voy a entregar todo sin medida, a entregar toda mi vida. Yo a tu lado moriré. Voy predicando el evangelio, transmitiendo amor eterno, aunque muera en el intento. Divina María, divino San José, divino Niño Dios, permanezcan en nosotros, en la humildad, en la pobreza, en la sencillez, en la docilidad. Permanezcan en nosotros, porque sin ustedes no somos nada.
Sin el pesebre de Belén nuestra vida se desvanece en la nada. Nuestra vida no tiene sentido. Sin el pesebre de Belén nuestro amor se acaba. Sin el pesebre de Belén la humildad desaparece, la obediencia desaparece, la pureza desaparece. Pero si permanece en nosotros el pesebre de Belén, permanece la verdad de Dios en nosotros, permanece la virtud en nosotros, permanece el espíritu misionero en nosotros, permanece el anhelo, el deseo de la santidad, de la radicalidad de nuestro proceso de conversión. Que hoy nosotros podamos adquirir la gracia de Dios, que hoy el cielo derrame la gracia de no manchar nuestra relación con el pesebre de Belén, ni siquiera un puntico de mancha en la relación de nosotros con el pesebre de Belén. Que permanezcamos en la gracia de Dios y que luchamos por permanecer en ella a como dé lugar, incluso dando hasta nuestra propia vida, sacrificando hasta nuestra propia vida. Terminemos orando, cantando un Padre Nuestro, a María y un Gloria, como familia que somos. Traigamos a este momento la familia, nuestra familia, papá, mamá, hermanos, tíos, sobrinos, la familia, pero que nos sintamos también amados y nos sintamos en familia, en lazos de amor mariano, porque es una familia. Aquí recibimos la educación espiritual, se crean vínculos espirituales, que es lo que hace una familia verdaderamente. Aquí nos damos espiritualmente a los demás y los demás se dan a nosotros en el espíritu del amor de Dios, y es lo que nos hace familia. El amor de Dios, el amor del pesebre de Belén es lo que nos hace familia, y como familia pidámosle a Dios la gracia de que en el 2017 podamos perseverar, podamos llegar otra vez al 31 de diciembre y decirle al Señor gracias, porque gracias a tu amor pude perseverar en la gracia, pude perseverar en mi proceso de conversión, pude perseverar como misionero y venir el 31 de diciembre del otro año y decirle al Señor aquí ante sus pies, gracias por darnos la gracia de perseverar en este camino tan hermoso. Cojámonos de la mano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos
bendiga.